Muy buenas noches, bienvenidos a Rompiendo mi Silencio y como siempre es un gusto poder entrar en sus hogares a través de la señal de Unife. El día de hoy, en el marco del Día Internacional del Derecho a la Educación, en Rompiendo mi Silencio vamos a tocar este tema, claro que sí, porque todos tenemos este derecho de poder recibir esta instrucción, de poder recibir de la mano de nuestros maestros la mejor educación. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias que nos rodean, las personas que nos rodean, no permiten que recibamos esta educación? El día de hoy tenemos invitadas de lujo aquí en Rompiendo mi Silencio, invitadas que nos van a estar contando su historia, mujeres en diferentes etapas de la vida, en diferentes situaciones que pasaron exactamente lo mismo, historias donde no pudieron desarrollar ese derecho a una educación tranquila, a una educación básica que todos tenemos derecho a tener. Así que les invito, por favor, a ver este informe con nosotras y regresando a la sala vamos a conocer a nuestras sobrevivientes del día de hoy y también a todas las especialistas que nos van a estar apoyando en este día a reconocer cuando se está violando este derecho, el derecho a una educación. Ya volvemos. La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos, y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no logran alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. En la actualidad, 250 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos. Su derecho a la educación está siendo violado y es inaceptable. La educación ofrece a los niños y las niñas una oportunidad de salir de la pobreza y un camino para alcanzar un futuro prometedor. Sin embargo, en la actualidad, 262 millones de niños, niñas y jóvenes siguen sin estar escolarizados. 617 millones no pueden leer ni manejan los rudimentos del cálculo. Menos del 40% de las niñas del África subsahariana completan los estudios de secundaria baja y unos 4 millones de infantes y adolescentes refugiados no pueden asistir a la escuela. Conforme a ello, dentro del ODS 4 se subraya que el objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. En México encontramos que más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asistan a la escuela, mientras otros 6,000 están en riesgo de dejarla por diferentes factores, entre ellos la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes indígenas del país presentan aún más dificultades y tienen menor acceso a la educación que el resto de los niños, niñas y jóvenes mexicanos. Por ejemplo, solamente 1 de cada 10 adolescentes hablantes de una lengua indígena y no español asiste a la escuela en México, en comparación con 7 de cada 10 del resto de la población. Para poder lograrlo, desarrolla proyectos y apoya políticas públicas para promover el acceso de niños, niñas y adolescentes a una educación inclusiva y de calidad, como reducir el abandono escolar. Y
con esta información podemos entender un poquito de lo que nuestros niños sufren en la actualidad. Aquí en piso tenemos con nosotros a la licenciada Ángela García, a Adriana Vadillo, que es pedagoga. Muchísimas gracias por acudir el día de hoy con nosotras. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos a unas amigas de la casa, a Lu Hernández y a la señora Angie Aguilar. Muy buenas noches a las dos. Buenas noches. Águila, no Aguilar, Águila. Águila. Y como hablábamos al inicio del programa, estábamos hablando del derecho a la educación. Estamos en el marco de este día, ¿no? Lo importante que es la educación para todos. Aquí en la sala está lleno de mujeres profesionales, mujeres que han salido adelante en diferentes ámbitos, ¿no? Y ustedes pasaron por el bullying en la escuela. Y el día de hoy, si bien estamos hablando del derecho a la educación, se nos hizo importante en Rompiendo mi Silencio tocar este tema del bullying, porque el bullying está siendo uno de los mayores problemas, uno de los mayores contratiempos que están teniendo los jóvenes en este momento en la escuela para poder ejercer ese derecho a recibir esta educación. Un poquito de lo que usted sufrió, señora Angie, y estuvimos hablando que son etapas diferentes, porque Lu lo sufrió, ¿en cuáles años, Lu, aproximadamente? En el 87. 87, más o menos, y Angie... Yo en el 77. En el 77, 78. Entonces son 10 años de diferencia, y cuando estuvimos hablando del tema nos dimos cuenta que ambas pasaron situaciones muy similares, 10 años de diferencia, generaciones diferentes y sufriendo la misma problemática. Y si vamos a los días de hoy, maestra, lo que ellas pasaron en aquel entonces, años atrás, sigue sucediendo el día de hoy. Sigue sucediendo hasta el momento. La verdad es que no hay como un cambio. Creo que el bullying es algo que se vive día con día en las salas, en las aulas, y la verdad es un tema bastante preocupante porque ya ha crecido de manera imparable, incluso ya es con violencia. Entonces sí es como un tema bastante difícil de tratar. Cierto. Ahora, licenciada Angie, ¿cómo está afectando a la juventud este tema del bullying? El hecho de que muchos jóvenes no quieran ya ni asistir a la escuela, ni siquiera jóvenes, niños. Ok, bueno, hay que recordar que el bullying tiene efectos negativos en varias áreas. Emocionales, puede afectar ansiedad, depresión, una baja autoestima donde se tiene un autoconcepto malo de uno mismo, problemas físicos. ¿Qué pasa? El estrés en el que se vive hace que los niños empiecen a somatizar. Todo ese estrés empiezan con dolores de cabeza, dolores de estómago, afectan sus ciclos de sueño y están sin ganas absolutamente. Y lo más peligroso de esto es que pueden llegar a tener comportamientos autodestructivos muy fuertes. O sea, desde cortarse, caer como en alcoholismo, drogas, y lo más preocupante es que ya hasta abajo de todo esto, ellos por venganza misma pueden decir, ah, bueno, ahora me toca hacerlo a mí. Claro, es como algo que se va repitiendo. Exactamente. ¿No? Y bien, quizás ustedes están escuchando el día de hoy y como padres están pasando todas estas situaciones, están sufriendo con sus hijos que se levantan en la mañana y dicen, no quiero ir, me aterra ir a este lugar. Ponemos a su disposición nuestras redes sociales, nuestro número telefónico es tanto para WhatsApp como para llamadas telefónicas, y las voluntarias del Godlywood Autoayuda están dispuestas para contestar tu llamada, y también tenemos a las profesionales del día de hoy que estarán respondiendo todas las preguntas. ¿Y qué tal si comenzamos con la señora Angie? Señora Angie, me gustaría comenzar con usted porque la señora Ángeles, ella es una persona sumamente alegre, sumamente juguetona, donde llega trae vida, pero ni siempre fue así, porque en el tiempo de primaria ella tenía que, pongámoslo de esta manera, sobrevivir. Ella tuvo que incluso ser la bully, Sí. aquella persona que también agredía. Se convirtió de ser una niña juguetona, de ser una niña alegre, en alguien sombrío, de cierta forma, porque tenía que sobrevivir, ¿no, señora Angie? Sí, porque empiezan así que, pues mi escuela era mixta, hombres y mujeres.
Entonces, pues, de tercero a cuarto, pues, tranquilas. Y ya de quinto a sexto es cuando ya empieza uno a desarrollarse, a jugar pesado, pero los niños luego no miden consecuencias, tanto como cuando vamos desarrollándonos, pues te dan el bullying y te dicen, te empiezan a decir cosas y tú por la pena luego no dices nada, te cohibes. Y yo no era así, yo era de que también me decían esto y me dejaban. Que me gritaban de cosas y me gritaban. Y ya llega una parte que dices, a ver, permíteme. Entonces, a uno lo hacen ser porque no era uno así. Y dices, ¿por qué te vas a dejar? ¿Porque eres hombre? No, yo no. Entonces sí, agarran el momento de que estás de malas o te agarran en tu punto y no mides consecuencias. Y dices, bueno, si tú lo haces, ¿yo por qué no? Y yo me volví muy masculino en ese momento que dices, agarras fuerzas, pues sí. ¿Qué tipo de situaciones pasaba, señora Angie? Pues uno como chica que pues te vas desarrollando de 11, 12 años, pues estás en deportes y ahora sí que como mujer que tu mes no te avisa, como niña no te avisa, sí te dan consejos de cómo y cuándo y cómo no. Y esa vez estaba yo en deportes y pues la verdad me manché y todo. Y los niños empezaron a gritarme y a decirme, y pues sí me dio pena y me fui al baño y me armé y dije, ay, ¿cómo por qué me voy a esconder y me van a estar diciendo de cosas? Pues tienen mamá y yo sí les dije, tienes mamá, hermanas y pues también lo mismo, pasan lo mismo. Y me empezaban a aventar así, y me empezaban a hacer así. Dije, ok. Y la verdad me quité el chivor. Dije, ok. Me fui al baño y estaban como 4 chicos afuera gritándome. Y la verdad, salí y dije, sí, se van a llevar, pues se van a aguantar. Y la verdad, pues tuve que hacerlo. Ahora, los adultos en esta situación, porque cuando vemos que esto está pasando en la escuela, hay mucho griterío, hay, como dice Angie, no sé qué, es algo notorio que algo está pasando. ¿Dónde estaban los adultos en ese momento? Yo, de hecho, le dije a la directora y a la maestra, pero es que tú te llevas. No, pero ya sí no me llevo, o sea, que respeten, ¿no? Y ya la maestra pues sí habló a la mamá y le habló al papá, pero pues sí toman el momento, pero ya pasan los días y sigue lo mismo. Entonces llega el momento de que dices, oiga, a ver. Y luego uno se aburre de estarles diciendo. O sea, si no hay quien me defienda, me defiendo yo. Y agarras así como dicen el toro por los cuernos y dices, a ver. Entonces, los chicos ya me di cuenta de que a ellos, a los hombres, no les gusta que les digan la verdad. O sea, como mujer, siempre piensan que son ellos y no. Es uno que también tiene que decir. Y cuando uno les dice la verdad, se quedan callados, se cohíben. Ay, ¿cómo por qué? Y ellos pueden hacer y uno no. ¿El mayor bullying que usted recibía era de los niños? Ajá. ¿O era igual de las niñas y de los niños? Pues era mixto, porque luego hay niñas que se juntan con los, ahora sí con los más traviesos o como quieran decirle. Se juntan y dicen y empiezan, bien dicen que cuando uno se junta con lobos, aullar se enseña. Entonces dices, bueno, vamos, si tú eres, yo como por qué. Y te hacen ser ruda. Y dices, bueno, está bien. Entonces no comprenden y empiezan. Ya cuando uno ya sale de sexto, ya dices, ay, ¿cómo te hice? Y empiezan a decir, ¿cómo te hacía? Que no sé qué. Entonces ya sale uno de la escuela y ya es uno más agresiva. Ya. Ahora, licenciada y maestra, algo que comenta la señora Angie es esto, bueno, aguántate, tú también te llevas, tú también eres así con ellos. Y pongámoslo de esta manera, la parte mala no es los maestros, son adultos y están ahí, y siempre lo he dicho, es muy fácil juzgar a una persona sola que tiene a su cargo 40 niños. Un solo adulto para 40 niños, 40 cabezas, 40 sentimientos, 40 maneras de pensar. 40 maneras de pensar. Exacto, para esa única maestra que tiene que mantener el orden en casa.
¿Cómo ustedes ven esta reacción de estos maestros? Bueno, en lo personal es bastante complicado tratar de controlar a los 40, ¿no? O sea, puedes escucharlos, puedes apoyarlos, pero también es muy difícil tratar de solucionar todo en el aula, porque los problemas no solo son dentro del aula, los problemas vienen desde casa. Son niños que ya vienen con problemas de padres divorciados, que viven soledad, que viven angustias, que viven tristezas. Entonces vienen y exponen todo eso dentro del aula. Entonces no es como tan fácil de solucionar. O sea, debido a eso el bullying ha crecido y es algo que no ha logrado tener como un stop por lo mismo, porque esto tiene que pasar ya con, si no estoy mal, ya tendría que ser con un especialista, ¿no? Así es, sí. Algo que mencionas respecto a que la educación viene desde casa es muy real. ¿Qué pasa cuando un niño es así de conflictivo, está buscando una sola cosa que es atención? No la obtiene de casa porque los papás pueden estar dispersos en otros asuntos y lo que hacen, van a la escuela. Si no me ponen atención de una manera donde yo hago las cosas bien, voy a hacer lo que sea por obtener esa atención. Entonces, es importante desde casa fomentar esos valores porque, como bien menciona la maestra, es imposible para un maestro atender a 40 alumnos. Si 10 de ellos vienen mal, va a ser muy complicado. Y si cuando ya es un problema grave, sí se requiere un psicólogo que les ayude a ellos a procesar todo eso. Y no solo es con el niño, es trabajar en conjunto con el grupo, puede ser incluir al maestro si se quiere incluir a algunos otros compañeros y incluir a los padres de familia, porque no es un problema personal, no es así como que tú eres y te vas tú solito, no, es un problema de grupo, es completo para que tenga un avance. Es trabajar, ¿no? en equipo, porque algo que menciona la señora Angie es de me harté. Llegó un momento de no. O sea, ¿por qué me voy a esconder? ¿Por qué me voy a ir a meter al baño cuando yo tengo que hacer algo? Si el adulto que está allí para ayudarme no puede hacer nada por mí o no quiso hacer nada por mí, yo tengo que hacerlo también. Y ella se volvió también el ogro. Así es, fue como su mecanismo de defensa. Probablemente el estrés que sentía ya era tal y a lo mejor en algún momento quiso acudir a algún adulto para contarle cómo se sentía y al no ser escuchada es una manera de reaccionar sobre todo de los adolescentes y los niños. Nadie me escucha, bueno, pues yo también voy a hacer lo que me están haciendo. Y también es importante en la casa marcar límites, enseñarles a los niños a que marquen límites, porque si bien no se puede atacar la violencia con más violencia, pero sí es necesario decir, ¿sabes qué? Me respetas, tienes que respetarme y eso se le inculca a los niños desde casa, poner límites, porque si no, violencia, pues más violencia. Claro, ¿no? Ahora, señora Angie, usted menciona que tuvo que ser ruda por fuera y también por dentro, o por dentro, ¿cómo usted se sentía al tener que actuar de esta manera? Por fuera, porque por dentro siempre he sido así como soy, o sea, siempre llevo la fiesta por dentro. Pero ya cuando te buscan, dices, sí, luego sí, la verdad tengo un carácter así como muy alterado, dices, ay, los hombres luego. ¿Cree usted que fue en ese punto donde usted empezó a crear este carácter? ¿Es en este punto donde los niños empiezan a crear también este carácter? Porque uno dice, es que yo soy así, pero no nacimos así. No nacimos siendo rudos, no nacimos siendo frágiles, no nacimos con ese carácter. A medida que vamos creciendo, las circunstancias de nuestras vidas nos van llevando a esta situación, ¿no? Entonces, ¿usted cree que fue quizás en ese momento donde su carácter se fue moldeando? No fue en el momento de cuando te agreden, estás en la escuela, estás con ellos, ahora sí que en el recreo, en el salón, donde sea. Pero como le digo, va creciendo uno y dices, a ver, ya mides, ¿no? Entonces, pero se queda ahí como dices, ay, me hicieron esto, qué pena, o sea, porque son así crueles. A veces el hombre es cruel, los niños son crueles y dices, bueno, y bien dicen que la educación se mama en casa, la verdad. Entonces, pues ahora sí que cuando uno le dice al papá también, es que tú te llevaste, y es que tú también para qué, y, o sea, siempre salen con lo mismo, entonces si no tengo apoyo de aquí, pues, ¿cómo te defiendes? ¿Cuántas veces no hemos escuchado precisamente eso, no? Tú eres así,
tú también te llevas, tú también lo buscaste, tú también hiciste, entonces ahora aguántate. ¿Cuántos padres no son así? O como hijos, ¿cuántas veces no escuchamos también eso? Y eso ha formado nuestro carácter. Quizás tú eres una persona que al día de hoy no permites que nadie ni te mire raro, porque ya estás a la defensiva. Quizás eres una persona que no te llevas bien con nadie precisamente por eso, porque no confías, no tienes confianza en nadie, no consigues hacer amistades porque alguien te hizo algo o desde niño tuviste que sobrevivir solo. Y eso lo tienes guardado aquí, en tu garganta, un nudo que simplemente no se desvanece. Te invitamos a mandarnos un mensaje, te invitamos a marcar a nuestro número telefónico. Como ustedes ya saben, están las voluntarias del Godlywood Autoayuda dispuestas a contestar tu llamada. 5586-645200. Vamos a ver este reportaje y ya regresamos con todos ustedes. ¿Cuál es su nombre? Víctor Jiménez. ¿Sabía que el día de hoy se conmemora el Día del Derecho a la Educación? No, señorita. ¿Qué opina sobre la importancia de la educación en la sociedad? No, es lo más importante, es un valor muy importante. Es lo que nos da todo ese común denominador para respetar a los demás. ¿Usted considera que se están garantizando los derechos a la educación? Pues creería que sí. Pienso que sí. ¿Qué medidas considera que podrían implementarse para mejorar la calidad en la educación? No, pues yo creo que en el tema académico, más a profundidad de lo que ellos estudian, los idiomas, el idioma, para que sean bilingües. En su opinión, ¿cuál cree que sean las principales causas por las cuales las personas dejan de estudiar? O sea, la deserción temprana de los niños, pues yo creo que motivos económicos, pienso yo, ¿no? ¿Y tendría algún comentario final al respecto de la educación? No, pues la verdad, como no soy de acá, pues no tengo muy conocido todo el tema, pero pues yo creo que la educación de acá de México es buena. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿sabías que el día de hoy se conmemora el Día del Derecho a la Educación? No, desconocía esto. ¿Qué opinas sobre la importancia de la educación en la sociedad? Bueno, creo que es de los pilares fundamentales en cualquier tipo de sociedad para un crecimiento tanto personal como social, ya que pues en sí las generaciones más pequeñas son el futuro de pues lo que se está construyendo. Entonces darle las herramientas y todos los recursos necesarios pues es una prioridad dentro de la sociedad para construir algo. ¿Piensas que se están garantizando los derechos de educación en nuestro país? Creo que en México como tal sí existe este derecho, pero pues es muy relativo. Creo que la educación es un privilegio hasta eso, porque no todos tienen el mismo acceso o las mismas oportunidades, y creo que garantizar este derecho debe de ser como pues una prioridad. ¿Qué medidas crees que se puedan implementar para mejorar la calidad de la educación en nuestro país? Bueno, considero que primeramente dar la oportunidad a las personas que puedan estudiar, porque muchas veces igual influye pues digamos los recursos o las circunstancias de cada una de las personas, y considero que para mejorarlo necesitamos pues ser conscientes de que primero es una prioridad y que también pues que se mejoren, digamos, que todo lo relacionado, el plan de estudios, las instalaciones, eso. ¿Cuáles consideras que sean los principales motivos por los cuales las personas dejan de estudiar? Pues existen muchos, creo que varía dependiendo de la persona y de sus circunstancias. Considero que uno de ellos es el acceso, los recursos. Muchas veces pues las personas o los niños o los adolescentes se ven forzados a dejar justamente esto porque no tienen pues oportunidades y pues o comen o estudian, muchas veces sucede esto. ¿Tienes algún comentario final referente a la educación en nuestro país? Bueno, personalmente para mí creo que es la base y pues es lo que hace crecer a la sociedad. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Gutiérrez. ¿Sabía que el día de hoy se conmemora el Día del Derecho a la Educación? No. Preguntarle precisamente qué opina de la educación en nuestro país. Necesita mucha atención, necesita inversión, necesita muchas cosas. Es deficiente. ¿Lo puedo repetir? Es deficiente. ¿Considera que se están garantizando los derechos de la educación en nuestro país?
Desafortunadamente no, hay muchas poblaciones en las que la educación es mínima, es nula o no llega. ¿Qué importancia tiene la educación en la sociedad? Toda. Yo creo que de la educación depende pues la evolución de nuestra sociedad. La educación puede ayudar también a que haya menos delincuencia, pero necesitamos la educación desde el principio. ¿Qué medidas considera que se puedan implementar para mejorar la calidad de la educación? Mejor material didáctico, más inversión por parte del gobierno a la educación. ¿Usted cuáles consideran que sean los principales motivos que generen la deserción escolar? Pues la falta de motivación, la falta de recursos. Si la gente no tiene recursos para comer, pues no va a ir a la escuela y va a preferir trabajar que gastar en ir a la escuela. ¿Algún comentario adicional que tenga referente a la educación en nuestro país? Pues sería prudente por parte del gobierno que pusiera especial énfasis en la educación en lugar de dinero a otras cosas que no son tan importantes. Bien, ya estamos de regreso con todos ustedes y ahora vamos a escuchar la historia de Lu ahorita. Mientras estamos escuchando las opiniones de todos ustedes, estamos viendo diferentes opiniones encontradas, ¿no? Cada quien tiene su forma de pensar y las que estamos aquí también. Incluso estamos hablando aquí con Angie y con Lu y hay formas diferentes también de pensar. Ahora, Lu, cuéntanos un poquito de tu historia y lo que pasaste. Nos comentas que, por ejemplo, el bullying empezó en el kinder y en la primaria. Sí. Y después pasaste a algo mucho más diferente de lo que sucedió en la escuela. Primero cuéntanos lo escolar. Sí, bueno, pues en el kinder era pues pequeñita y desde que yo me acuerdo siempre tenía de esos animalitos en la cabeza, o sea, piojos. Siempre tuve piojos, entonces al entrar al kinder, pues los niños me hacían fuchi, me gritaban piojosa, me hacían para un lado, eso fue por un lado. Por otro lado, había un niño que siempre que tenía oportunidad me levantaba la falda. Y me levantaba la falda. Y yo me defendía y le decía a la maestra, le decía a mi mamá, pero nadie hacía nada. Entonces un día agarré un lápiz y me levantó la falda y me volteé enojada y le amagué con el lápiz en el ojo. Y le dije, si me sigues molestando te voy a sacar el ojo. Yo no sabía la magnitud de lo que era eso, ¿no? Porque pues era una niña muy pequeña. Pero obviamente ya de ahí todo el mundo me hizo caso, le mandaron a hablar a mi mamá. La maestra me tenía bien vigilada, pero me seguían haciendo bullying. O sea, ese niño ya no me levantó la falda, pero me seguían haciendo un lado, me decían muchos insultos feos. Tenía una amiguita, que hasta la fecha es mi amiga, se llama Rocío. Ella me defendía, siempre me defendía. Y siempre yo me sentaba en la esquinita del salón y ella se iba conmigo. Y yo le decía, no, hazte para allá porque te voy a pegar los piojos. Y me decía, no, tú eres mi amiga, no les hagas caso. Aparte, ay, eso no se pega. O sea, como siendo como un niño, ¿no? Y ya, eso fue en el kinder. No se me quitaron, lo seguí teniendo hasta la primaria. Obviamente ya niños más grandes, más crueles. Siguió el bullying. Los niños a veces, no sé si sea la educación de casa o no sé si sea... no sé, realmente hasta ahorita yo no lo entiendo, pero los niños son a veces dañan sin saber que dañaron, ¿no? Entonces, así estuve, digamos que todos los 6 años, hasta 5 años, porque hasta quinto estuve así, infestada de piojos. Yo nunca tuve pelo largo, nunca tuve en los bailables. Yo siempre quería bailar y nunca pude bailar. Entonces para mí a lo mejor mucha gente puede decir, ¿eso qué? Pero para mí sí fue muy feo el no poder hacerme una trenza, porque siempre tuve pelo como un niño y siempre me decía que era la más fea. Y no me da pena decirlo, porque a lo mejor hay muchos niños que les pasa.
Entonces ahorita yo amo mi cabello, ¿no? Eso fue hasta en quinto, ya se empezaron a quitar, me cortaron el pelo chiquititito. Yo me empecé a bañar diario. También esto yo creo que tenía que ver porque mi mamá no me cuidaba, porque trabajaba, mi papá también. Entonces, por la higiene supongo que yo estaba así. Y pues obviamente los niños no sabían, ¿no? La maestra tampoco. Entonces, así viví toda mi primaria. ¿Qué te decía la maestra con referencia a esta situación de los piojos? Porque, por ejemplo, hay escuelas donde si el niño tiene piojos, no regresa a clases hasta que esté bien, ¿no? Hasta que no haya un solo animal más en la cabeza de este niño. Y si pasa una semana, 2 semanas y el niño tiene piojos, lo sigues regresando a casa. Lo sigue regresando a casa. Uh-huh. ¿Qué pasaba contigo, Lu? ¿Qué decían los maestros? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. O sea, realmente yo solo recuerdo que siempre traía el cabello corto, que no sabía por qué. De repente la vecina, amiga de mi mamá, me agarraba y me sentaba y se ponía ahí a expulgarme, ¿no? Pero yo creo que era tanto que no, en una expulgada no se podía, ¿no? Y yo seguía. Entonces, así estuve. O sea, eso fue por un lado. Por otro lado, había bullying en todo el salón, porque si no llevábamos la tarea, o sea, a la maestra no le gustaba, nos hincaba enfrente del salón y nos ponía corcholatas en las rodillas y 2 tabiques así. ¡Wow! Enfrente de todos. No sabías, bueno, sabías que era porque no llevaste la tarea, ¿no? O agarraba tu cuaderno y te lo aventaba para afuera, si se rompía o si se mojaba, no le importaba. O pasaba y te pegaba. O pasaba y te decía, quítense los zapatos. Yo, desafortunadamente, mis papás fueron muy humildes y yo siempre traía hoyos en los zapatos. Entonces, siempre traía las calcetas manchadas, porque ahí donde vivía, pues no había como pavimento, no había como, pues sí, había lodo, llovía, y pues siempre, ¿no? Era la evidencia, estar enfrente del salón con los pies abiertos y se veía todo sucio, ¿no? Y ahora yo me pregunto y digo, ¿por qué hacían eso? O sea, cierto. No entiendo cuál era la finalidad de mostrarte, de evidenciarte con los demás, ¿no? Entonces fue algo muy complicado. Eso fue en la primaria. Y en la secundaria, pues, fue ya otro tipo de bullying, ¿no? Ya más grande, ya más pesado. Cambios que tienes en tu cuerpo que todos lo tienen, pero que a lo mejor, por ejemplo, a mí nunca me dijeron de lo que yo iba a pasar o lo que me iba a suceder como niña. A mí me llegó y yo no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que tienes que tener higiene, tienes que tener ciertas cosas que todos los papás deberíamos decir a nuestros hijos, ¿no? Te va a pasar esto. Ahorita ya las redes sociales, el internet, pues te abre mucho los ojos. Pero antes no. Entonces, si no te decía el maestro o tus papás, pues tú andabas con una venda en los ojos y no sabías, ¿no? Y pues los niños igual, aunque ya estuvieran más grandes, también. O sea, te dicen las cosas cruel, te dicen las cosas directo, en forma de burla, y se ríen. Entonces, viene todos los recuerdos, ¿no? Desde el kinder, todo lo que has vivido. Entonces, ¿qué causa? El que cierras tu cuerpo, cierras tu corazón, y prefieres alejarte. Y dices, no. O sea, eran mis compañeros, sí, tenía compañeros. Tenía solo una amiga, pero ella dejó la secundaria en primer año y se fue. Entonces me quedé sola. Y yo andaba solita, porque prefería no hablarle a nadie, porque sentía burla. El rechazo. Ahora, regresemos allá cuando sucedía esto con la falda, con este niño, ¿no? Esta situación tan difícil de que un niño crea que eso es chistoso, ¿no? Que faltar el respeto a una niña es chistoso, o de herir a una niña porque tiene piojos, ¿no? Y es como decían ustedes, ¿no? Creo que esta educación también viene de casa, porque aunque ella se encontraba con todos estos niños que le hacían el bullying y se burlaban de ella, había una niña que decía, no los mires, no hagas caso. ¿Y por qué esta niña reaccionaba de esta manera? Porque también en casa ella recibía esa educación. Sí, ¿no?
Normalmente cuando los niños en casa tienen este apoyo, este cariño y esta comprensión, tienden a ser niños que abrazan, como que acobijan a sus compañeros y los apoyan y se vuelven como esa parte de guerreros y de luchar en contra del bullying. Por eso es tan importante que los papás los escuchen, ¿no? O sea, si hubiera esa educación desde casa, yo sé que no hay un manual para ser padre, pero si como padres te sentaras a escuchar a tus hijos, todo sería diferente en una aula, completamente diferente, porque habría comprensión desde ahí y entonces ya no habría esa necesidad de sobresalir en el colegio para alguien véame, aquí estoy sufriendo, cómo me muestro para decirte que yo te lastimo porque estoy siendo lastimado, porque eso tiende a ser como una cadenita. Quien vive dolor trata de causar dolor a alguien más. O que también no identifica, ¿no? lo que causa dolor, o nadie le ha enseñado, mira, esto está bien, esto está mal. Burlarte de alguien está mal, burlarte de un defecto de alguien está mal, ¿no? Sí, los niños cuando son pequeños y empiezan a crecer, ellos empiezan a probar a los papás, a ponerles límites. Es decir, si yo tengo un niño pequeño y el niño pequeño empieza a pegar y yo no hago algo para decirle, a ver hijo, eso no, aunque esté chiquito, es enseñarles, no, eso no, ellos van pensando que son actitudes que pueden hacer normalmente, entonces van creciendo sin reglas. Es importantísimo para los padres de familia ponerles reglas a los niños. Es educación, sí es importante, o sea, muchas veces se cree que, ay, no, vamos a dejarlos que hagan lo que quieran porque tienen que ir, no, se les tiene que poner reglas, porque los niños también tienen maldad como un adulto, y si no les enseñamos y si no los enfocamos por un buen camino, pues más adelante pasan este tipo de situaciones, es importantísimo. No, y recordando la historia de Lu, por ejemplo, ese momento donde llega este momento de hartazgo de que ella dice, no más, y agarra este lápiz, y amenaza con clavarlo en el ojo del niño. O sea, es algo muy fuerte y que es un momento que ella no era agresiva, no era enojona, pero llega ese momento de que ya me harté, ya sufrí suficiente. Imagínense si hubiese llegado al punto de hacer esto. Claro, y aparte teniendo en cuenta que Lu traía el dolor de casa. O sea, el dolor de mi mamá no me está poniendo atención, yo tengo que ir a la escuela con ciertas condiciones, los niños van a ser crueles conmigo y al momento de que yo quiera regresar a casa no tengo a quién contárselo, entonces es como una bomba que está a punto de explotar y es una reacción normal porque fue como defensiva, pero es como todo, el conjunto de todo. Cierto, es algo verdaderamente muy difícil. Tenemos que ir a un corte comercial, pero aproveche esta oportunidad para mandarnos sus mensajes, sus opiniones. Quisiéramos saber qué opinan ustedes que están viendo este programa, que están viendo la historia de Lu, de Angie, si se identifican. Mándenos sus mensajes. Regresando de este corte vamos a estar leyendo algunos mensajes y vamos a seguir conociendo la historia de estas valientes mujeres. La educación primaria forma parte de lo que se conoce como educación básica. El propio nombre indica la importancia de que las personas concluyan este nivel de estudios, ya que en esta etapa de la vida se trabajan áreas vitales como la comprensión oral, la expresión, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades sociales, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Cuando hablamos de abandono escolar durante la primaria, hacemos referencia a un abandono muy temprano en la vida escolar de una persona, considerando que un niño debería cursar la primaria de los 6 a los 12 años. El abandono escolar es un problema multifactorial, lo que quiere decir que existen distintas causas que pueden llevar a una familia a sacar a un hijo de la escuela primaria. Estas causas pueden depender de los factores que se presentan a continuación. Factores socioeconómicos.
bajos ingresos familiares, falta de apoyo familiar, despido del tutor o en general cualquier problema económico que genere la necesidad de que los estudiantes trabajen. Factores personales o psicológicos. Falta de interés o motivación en la escuela o problemas de mala conducta. Factores institucionales. Falta de medios de transporte para llegar a la escuela o la falta de insumos básicos en las escuelas, como agua, pizarrones o mobiliario. Familias desmotivadas respecto a la formación académica y escolar. Familias muy permisivas y poco comprometidas con el logro académico y la autonomía de sus hijos. O fallecimiento de familiares y divorcios de padres. Factores sociales. Discriminación en los centros escolares, principalmente en aspectos religiosos o discapacidad, frecuentemente en forma de bullying o acoso. Cuando una persona abandona la escuela primaria, reduce sus posibilidades de desarrollar de forma adecuada estas capacidades, lo que a mediano y largo plazo implica tener menores oportunidades de empleo, mayor vulnerabilidad frente a los demás, discriminación o barreras de superación personal. El tema de hoy está moviendo muchísimos pensamientos, muchísimas opiniones y muchísimos corazones. Eduardo nos dice así: aclaro, todos los padres tienen el deber de educar a sus hijos y no por falta de un lugar los niños no van a tener educación. Separemos la educación en casa de la escolarización. Sí, es que es totalmente diferente. Una es asistir a una aula para recibir conocimiento y la otra es la educación que como padres tienen la obligación de darle a los niños. ¿Qué es lo que venimos hablando, no? Esa parte importante. Tengo otro mensaje aquí que dice: el derecho tiene que tener las medidas de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Licenciada. No entendí bien lo que... Es su opinión, ¿no? Él dice, el derecho a la educación tiene que tener las medidas de disponibilidad, o sea, estar disponible para todos, accesibilidad, que todos tengan el acceso, sí, por supuesto, aceptabilidad y adaptabilidad. Estas dos últimas creo que va mucho con lo que estamos hablando, aceptabilidad y adaptabilidad, exactamente. Para que ellos puedan adquirir todos los conocimientos. También es importante eso, ¿no? Porque me imagino que ustedes al ir con ese miedo a la escuela, pues no lograban integrar los conocimientos como se requería. Sí, es complicado. Yo creo que cuando un niño sufre ciertos como topes en la escuela, llámese bullying, llámese que no tienes dinero para ir, no sé, hay muchas cosas yo creo que podemos sacar, pero yo creo que estás más preocupado por eso que por aprender, por sacar un 10 en matemáticas, sacar un 10 en español, porque yo creo que influye mucho la parte del hogar, de la casa. De la casa. Lu, al principio justamente te preguntaba eso, ¿no? Si esta situación del bullying en la escuela afectaba tus notas, afectaba tu desarrollo escolar, y me dijiste que no precisamente la situación con los niños en la escuela, sino en casa. Sí, yo tenía algunos primos que eran muy inteligentes y siempre sacaban diplomas y reconocimientos y su sala la tenían llena de diplomas. Y siempre mi mamá me comparaba y me decía, ¿por qué ellos sí y tú no? ¿Por qué ellos sacan 10 y diplomas y tú no? Entonces yo no sé si fue por todo lo que he vivido, pero yo solita decía, a mí no me gusta que me compare. Y aparte, menos voy a sacar un diploma. O sea, a lo mejor puedo sacarlo, pero no lo voy a sacar porque yo no te voy a dar un diploma. Porque no me gusta que me compares, ¿no?
Entonces, la verdad es que no recuerdo si yo se lo dije algún día, pero no saqué ningún diploma, nunca. Wow. Aplicaste la ley del mínimo esfuerzo, tipo hasta aquí para no sobresalir, para no darle gusto. Sí. Sí, yo sé que a lo mejor ella lo decía pues porque mi mamá no tuvo educación, tampoco mi papá. Entonces, tal vez ellos querían pues que su hija, ¿no?, sobresaliera, pero no tenían la comunicación correcta o la forma para que yo lo pudiera entender, ¿no? ¿Eres hija única? Soy hija única. Eres hija única. Entonces, pues es complicado, porque todo caía sobre mí, cae sobre mí todavía. Qué fuerte, ¿no? Esta situación, y algo que ella menciona es, mis papás no tuvieron escolaridad, y esto sucede mucho en nuestro país, ¿no? Padres que no tienen esa educación, que no cursaron la escuela, la primaria, tan siquiera, no, muchos sí dicen, no, mi hijo va a estudiar todo lo que yo no pude estudiar, pero también por otra parte muchos dicen, no pasa nada, yo estoy bien, estoy trabajando, hice una familia y no necesito la escuela. No la necesitas tú también, no quieres estudiar, no estudies. Sucede, ¿no? Sí, es una falta de responsabilidad ahí por parte de los padres, donde se pueden ver dos vertientes, una donde se proyectan en los hijos y quieren que los hijos sean como una extensión de ellos. Yo no pude hacer esto, pero mi hijo sí, ¿no? A lo mejor, bueno, en esa parte es como si la mamá se hubiera querido que tú sobresalieras teniendo un diploma, porque ella no lo pudo obtener. Entonces, no sabía cómo transmitirte esa parte, por así decirlo, y ese es un problema. Y está la otra vertiente, donde yo no estudié, los padres se vuelven completamente egoístas con los hijos y dicen, bueno, tú tampoco estudies. Entonces, es ahí las dos contradicciones. Bien, tenemos aquí otro mensaje. Lilia dice, yo creo que el bullying se gesta desde el seno familiar. Entonces hay que combatir el bullying desde el núcleo familiar donde éste se genera. Gracias por este programa. Así es lo que hemos estado como tocando, ¿no? Aquí en el programa el día de hoy, que realmente, y Angie dijo algo que en verdad me movió ahora, y ella dijo así, es que el bullying no va a acabar nunca. Y todas concordaron y dijeron, es verdad. Y lastimosamente es así. Nunca vamos a llegar a un año 2000 no sé cuánto y decir, tiempo atrás existía el bullying y ahora ya no. Pero sí podemos hacer mucho desde casa para que esto no suceda, porque por ejemplo, y regreso con Rocío, ¿no? Rocío recibió una educación y no fue un bullying, fue todo lo contrario para ti, ¿no, Lu? Sí, de hecho, ahorita lo que estaba diciendo la licenciada me hizo recordar mucho esa parte de mi papá. Mi papá fue jardinero toda su vida y él me decía, pues te meto ahí donde yo trabajo, de barrendera. Y yo, no, yo no me veo como barrendera, digo que respeto, ¿no? Obviamente pero yo no me veo como barrendera. Y le decía, ¿por qué no me metes de secretaria? No, tienes que empezar desde abajo. Y yo, ni estudiaste, entonces no puedes ser secretaria. Entonces siento que mi papá es muy machista. Entonces él, si no tenías así un título universitario, pues no. Entonces, pues sí, pues complicado. Sí. Pues sí, se puede ver esa parte ahí. Y es muy fuerte, sobre todo por la edad que tenías. Para una persona joven es muy difícil asimilar todas esas partes que los padres no han trabajado. Muchas veces no lo trabajan, lo descargan en los hijos y como hijos pues no saben qué hacer con todas esas emociones. Es estoy bien, estoy mal, a dónde corro, qué hago. Y desemboca en todas estas situaciones. Entonces es como le comentaba, es como un círculo y se tiene que trabajar de forma, digamos, todos. Familia, escuela, profesores y todos. Y sería una manera como de ir poquito a poquito avanzando. Quizá no se acabe de aquí a mañana, de aquí a un año, pero sí podemos contribuir desde casa, desde la escuela, desde cómo nos comportamos con las personas que nos encontramos y pues teniendo respeto, como tú mencionas ahorita lo de tu papá, que era barrendero.
cualquier oficio es digno, cualquier trabajo es digno y tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos, ¿no? No decir, no, si no tienes un título universitario estás hasta abajo, no, eres valioso como persona, vamos a ver qué podemos hacer para que puedas sobresalir en lo que a ti te gusta y de esa manera, pues yo creo que se pueden ir creando estrategias. Bien. Nosotros estamos llegando a los minutos finales de nuestra programación, lamentablemente, y como siempre nos hace falta tiempo, porque a toda esta historia le falta una parte, y es qué pasa cuando se crece, cuando sufriste bullying en la escuela, cuando ahora eres un adulto, cuando ya eres madre, cuando ya eres abuela y tienes que dar tus consejos a estos chiquitos que están empezando a cursar la escuela. ¿Cuáles son los consejos que le das? Angie y Lu se vieron en esa encrucijada, ¿no? De qué es lo que yo voy a aconsejar, cómo los voy a terminar de criar, quién fui yo, qué fue lo que me funcionó. Imagínense a Lu diciéndole a su hijo, pues mira, si te están haciendo bullying, agarra un lápiz y amenázalo. No. Imagínense, ¿no? O a Angie diciendo, ¿sabes qué? No te dejes. No sé. Ellas todavía tienen que contarnos esa parte de la historia porque son madres, tienen hijos y también en esa parte tienen historia. Así que yo les invito a que sigan sintonizando Rompiendo mi Silencio porque esta historia tiene segunda parte y tendremos también más invitados. Así que no dejen de conectarse con nosotros y seguir mandando sus mensajes. Recuerde que Rompiendo mi Silencio está disponible para usted las 24 horas del día. Usted puede llamarnos, usted puede mandar su mensaje y también mandarnos sus mensajes por nuestras redes sociales. Y no se olvide que también en YouTube usted puede volver a ver algún programa que usted se haya perdido, Rompiendo mi Silencio. 5586645200 es el número telefónico y el número de WhatsApp para que se pueda comunicar con nosotros. Un beso y un abrazo para todos y nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.